O bueno, a reanudar la grabación, ok. Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con la clase de la semana anterior. Y pues la clase de la semana anterior, si recordarán los que están presentes, pues habíamos tocado algunos aspectos biológicos del comportamiento, ¿no? Y habíamos tocado lo que es la biopsicología, todas las disciplinas que comprende, la herencia, la maduración. También habíamos visto más o menos la división del sistema nervioso, ¿no? Y habíamos dicho que es a través de ese sistema que nosotros nos podemos conectar con el medio que nos rodea y de igual manera con el organismo que tenemos a nivel interno, ¿no? Y habíamos comentado que también el sistema nervioso se divide anatómicamente y funcionalmente en tres partes, ¿no? Teníamos el sistema nervioso central, que estaba compuesto por el encéfalo, es decir, el cerebro, y la médula espinal, que es lo que tenemos en la espalda. Tenemos el sistema nervioso periférico, que comprende todos los nervios que ustedes pueden apreciar en esta imagen. Y finalmente teníamos un sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿sí? El cual básicamente se encargaba de algunas funciones, por así decirlo, inconscientes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la regulación del tono de nuestra piel, la respiración, la salivación y otras cosas más. Cosas de las que realmente no las controlamos a voluntad, ¿no? Habíamos comentado. Porque, por ejemplo, nosotros no constantemente no estamos pensando en qué momento vamos a respirar o por decir yo no puedo cambiar el tono de mi piel, ¿no? Eso no es algo que podamos hacer a nivel consciente, pero justamente por ello tenemos este sistema nervioso autónomo que se encarga de este tipo de cosas. Entonces, recapitulando, son tres las partes del sistema nervioso. El sistema nervioso central, periférico y autónomo o vegetativo, ¿sí? Y de igual manera, habíamos hablado en la anterior clase que a nivel celular el sistema nervioso tiene una unidad básica, la cual es la neurona, ¿sí? La neurona, que es la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso, es lo que tenemos aquí, ¿no? Y básicamente la función de la neurona es el hecho de generar, conducir y transmitir el impulso nervioso. El impulso nervioso se traduce en la información que nosotros obtenemos por medio de nuestros sentidos, que a fin de cuentas pasan a nuestro cerebro, donde se procesa esa información, ¿sí? Y para ello habíamos comentado que la neurona tenía sus partes, tenía las dendritas, las cuales vienen a ser los receptores de ese impulso nervioso, tienen el núcleo y el axón, por donde es a través del cual pasa ese impulso nervioso, para finalmente salir a través de los botones sinápticos a otra neurona. Es así que se da este proceso de intercambio de información entre neurona a neurona, perdón, lo que comúnmente se conoce, o bueno, en términos de la biología se conoce como sinapsis. Sinapsis, el intercambio de información que ocurre entre neurona a neurona, ¿sí? Entonces, habíamos comentado que justamente la neurona es la unidad básica, funcional del sistema nervioso. Y en segundo plano, habíamos mencionado que también existen neuroglías, las cuales básicamente son células, también como la neurona, pero que más que todo estas tenían una función de sostén y metabolismo o protección en relación a las neuronas. Es decir, que estas neuroglías van a cuidar de las neuronas, ¿sí? Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado la clase anterior y lo que nos correspondía avanzar para hoy era los neurotransmisores. Neurotransmisores, chicos, podrían definirse como sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales y estados emocionales de una persona. Es decir, que estos neurotransmisores se pueden segregar dentro de nuestro cerebro y son esenciales, de hecho, para nuestro cerebro, para la conducta, para el comportamiento. ¿Por qué? Porque debido a estos neurotransmisores se regulan ciertos mecanismos como los movimientos musculares hasta los estados de ánimo y el mismo estado de salud mental. Y de hecho, la existencia de estos neurotransmisores son el fundamento para que exista la psiquiatría como tal, ¿no? Es decir, para que un psiquiatra recomiende pastillas, recomiende medicamentos para que modifican la conducta, ya habíamos hablado de esto, era la subdisciplina que lo comprendía, era la psicofarmacología, pero quienes más se van a encargar de ver esta parte de los neurotransmisores son los psiquiatras, como propiamente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los neurotransmisores son un aspecto básico del cerebro y ocurren a un nivel biológico. Entonces, como ocurre a un nivel más biológico que psicológico, es a razón de ello que los psiquiatras lo estudian en mayor medida que nosotros y de hecho, justamente por ello,
ellos se encargan de recetar medicamentos o hacen uso de estos, ¿no? Porque entienden que justamente debido a estos neurotransmisores la conducta se puede ver alterada y justamente por ello las pastillas están para regularlo. Pero vamos a ver, ¿de qué manera, pues, o bueno, qué neurotransmisores existen y cómo afectan a la conducta? En primer lugar, tenemos la acetilcolina, ¿sí? Este neurotransmisor va a intervenir propiamente en el control de la atención, de nuestra memoria y la motivación como tal. Ahora, vamos a ver que cada neurotransmisor en exceso o en deficiencia va a producir ciertas conductas, ciertas características que de una u otra medida van a ser perjudiciales para nuestro cerebro. Es decir, que actualmente nosotros tenemos de todo esto, es decir, tenemos acetilcolina, tenemos dopamina, tenemos noradrenalina, serotonina, endorfina, tenemos todo esto, pero en un nivel regulado, controlado. Es decir, que nosotros ante cada situación vamos a segregar cierto tipo de neurotransmisor de tal manera que van a responder, ¿no?, como un mecanismo adaptativo frente al entorno que tenemos. Pero, a fin de cuentas, el neurotransmisor va a verse regulado. Pero en caso de que no sea así, en caso de que haya un exceso o deficiencia, por decir, en el caso de la acetilcolina, lo que va a pasar cuando existe un exceso de este neurotransmisor en el cerebro va a ser que nosotros vamos a experimentar espasmos y temblores a nivel general, es decir, en todo el cuerpo. Y en caso de que haya deficiencia, lo que puede producir en nosotros es parálisis, letargo, y se ha comprobado que también en los pacientes, o bueno, en las personas mayores de edad también es un causante de la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer, enfermedad relacionada a la pérdida de la memoria. ¿Sí? Ahora, vayámonos a la dopamina. Este neurotransmisor comúnmente se ha denominado la hormona del placer, me parece, pero la dopamina como tal participa en el control del movimiento voluntario y las emociones placenteras. Justamente por eso se le denomina el neurotransmisor de placer. Pero veamos ahora lo que hace en exceso. En exceso puede provocar tics repetitivos en la persona, y en extremo se encuentra muy relacionado a la esquizofrenia, alucinaciones y manías. Es decir, que la dopamina, si bien nosotros lo pensábamos que era algo bueno, en realidad lo es, pero en exceso puede causar o puede contribuir a la generación de severos trastornos de la personalidad, ¿no? Como estos, la esquizofrenia, alucinaciones, manías. Ahora, en deficiencia de dopamina, lo que va a haber, pues, es que la persona, los movimientos de la persona van a ser ralentizados y no va a haber coordinación a un nivel motor, ¿sí? Ahora, vayamos a la noradrenalina. Esta, comúnmente llamada como hormona del estrés, va a estar asociada a la puesta en alerta máxima de nosotros y también va a producir un incremento en la tasa cardíaca de nuestro corazón. No va a influir en la presión sanguínea y también en nuestra predisposición a actuar. Es decir, que por ejemplo, si nosotros experimentamos, por ejemplo, un robo, por, por función adaptativa de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, se va a segregar este neurotransmisor que nos va a hacer incrementar nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión sanguínea, así como también la predisposición actuar, ¿sí? Me pregunto, o bueno, me imagino que ustedes también habrán experimentado que ante situaciones de tensión, como la de un robo, o como cuando se les dice algo que tienen que hacerlo para allá, ustedes sienten un cambio súbito en su cuerpo, en su cerebro, algo que los activa, que les hace agitar más el corazón. Entonces, muy probablemente eso también se deba a este neurotransmisor, ¿sí? Ahora, vayamos a la serotonina, comúnmente llamada la hormona de la felicidad. Este neurotransmisor va a intervenir en la regulación del sueño y la vigilia. Vigilia es el estado de estar consciente, todo lo contrario al sueño, ¿sí? La alimentación y el estado de ánimo. En exceso, la serotonina como tal no es dañina y de hecho nos va a producir una sensación de bienestar y relajación. Por eso se le conoce como la hormona de la felicidad, ¿sí? Pero en deficiencia, la serotonina, o bueno, una deficiencia de serotonina favorece la depresión, la tristeza, ¿sí? Y bueno, una mayor alteración, un trastorno obsesivo compulsivo, entre otros trastornos. Finalmente, tenemos las endorfinas, que son estructuras similares a los opioides. Opioides se relaciona mucho a las drogas, como la morfina o la heroína, ¿no? Pero a diferencia de estas drogas, las endorfinas no tienen esos efectos negativos, generalmente relacionados a la adicción, ¿sí?
Ahora, estas endorfinas, tal como la morfina o la heroína, anestésicos, van a aliviar el estrés, van a elevar nuestro estado de ánimo y también van a eliminar el dolor, ¿no? En exceso, lo que produce este neurotransmisor es la reducción del dolor físico y el bienestar. En todo caso, chicos, como les he ido comentando, cada uno de estos neurotransmisores influyen de manera significativa en nuestro estado de ánimo, nuestra conducta e incluso algunas otras funciones fisiológicas como la respiración, el ritmo, la presión arterial, incluso el ritmo cardíaco. ¿Sí? De hecho, algo que me pareció curioso de los neurotransmisores es de que justamente en la dopamina, estudiando este neurotransmisor, se puede encontrar incluso el fundamento mismo de las adicciones. Adicciones al alcohol, a las drogas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque las drogas, lo común que suele pasar con las drogas, pues, es que la dopamina, lo normal que pasa es que circula en nuestro cerebro, ¿no? Y cuando se segrega la dopamina, de alguna manera nos sobreactivamos. Es decir, ocurre un estado de hiperactivación en nuestro cerebro. Pero lo que pasa cuando alguien consume drogas es que hiperactiva, las drogas consiguen segregar dopamina de una manera artificial y extremadamente alta. Y nuestro cerebro aprende que consumiendo esa sustancia, es decir, esa droga, libera dopamina. Y el cerebro busca repetir esa conducta de consumir drogas para obtener esa reacción, esa sensación, esa hiperactivación que ocurre en el cerebro. Entonces, paralelamente lo que ocurre es que los receptores de esos neurotransmisores, en este caso de la dopamina, se vuelven menos sensibles ante tanta activación, algo así como lo que ocurre con el mecanismo de resistencia a las pastillas, ¿no? Porque ustedes sabrán que, digamos, uno consume una pastilla un día, luego la deja que consumir y luego la consume el siguiente mes y así, de tal manera que va generando resistencia al medicamento y al final de cuentas ya no le hace efecto. Entonces, eso también pasa con las drogas, de tal manera, ¿no? Que el cerebro se hace más resistente a las drogas y por lo cual requiere de más dosis, el cerebro busca más dosis de esa droga para provocar la misma reacción, el mismo efecto. Y es por ello justamente que los drogadictos pues en un inicio consumen poco y luego sienten que necesitan más y más, porque el cerebro se vuelve resistente a esa droga y consecuentemente necesita más de la dosis para sentir el mismo efecto. Y ahí, chicos, encontramos un fundamento biológico, netamente biológico, de las adicciones, en este caso de las drogas y del alcohol. Ejemplo muy claro de cómo un neurotransmisor influye en el estado de ánimo, incluso en la aparición de los trastornos mentales. ¿Sí? A ver, hasta esa parte se me ha entendido. Quisiera que me lo comentasen, por favor. A ver, lo estoy leyendo en el chat para ver. Porque si no, lo vuelvo a repetir, no hay problema. Creo que todos estamos mudos, chicos. A ver, comenten, por favor. No me dejen solo. Julio, a ver, Julio nos dice otra vez. Ok, Julio, no hay problema. Y las adicciones. A ver, Carlos dice las adicciones. Bien, entonces lo voy a repetir, chicos. Lo que les decía es que estos neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran en el cerebro y, como tal, se van a encargar de la transmisión o generación de estados o señales que pueden ser emocionales incluso en la persona. ¿Sí? Ahora, como tipos de neurotransmisores, tenemos estos, ¿no? Toditos los que están en el recuadro rojo. La acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina o norepinefrina, la serotonina y las endorfinas. De hecho, hay otros más, pero estos son los más significativos. Y cada uno de estos neurotransmisores va a intervenir de alguna manera en el estado de ánimo, en nuestra salud mental y de igual manera en exceso o en deficiencia va a generar otro tipo de respuestas, ¿sí? Les comentaba, por ejemplo, que en el caso de la acetilcolina
Básicamente este neurotransmisor influía en el control de la atención, de nuestra memoria y la motivación, nuestra motivación como tal. En exceso, la acetilcolina produce en nuestro cuerpo espasmos o temblores. Y en deficiencia, produce parálisis, letargo y en pacientes mayores o en personas mayores, adultos mayores, contribuye a la generación de la enfermedad del Alzheimer. Alzheimer, una enfermedad relacionada a la pérdida de la memoria. ¿Sí? Y de igual manera pasaba con todos esos neurotransmisores. No se preocupen, yo les voy a pasar este material al Classroom para que ustedes lo vean, ¿no? Pero el punto es que aquí vean, ustedes vean, aprecien que cada neurotransmisor influye de alguna manera en nuestro estado de ánimo, nuestra conducta, y que en exceso o deficiencia también hace lo mismo. Y les comentaba que un claro ejemplo de cómo estos neurotransmisores influyen en nuestra conducta era el hecho de que nosotros analicemos la dopamina, ¿no? Y comentábamos que la dopamina, o a través de la dopamina, se da un fundamento de las adicciones. ¿Por qué? Porque cuando un drogadicto consume droga, valga la redundancia, lo que pasa en el cerebro es que se segrega dopamina, hormona del placer, pero el cerebro va generando resistencia hacia esa droga de tal manera que el drogadicto necesita consumir cada vez más droga, cada vez más de esa sustancia para sentir el mismo efecto placentero que sintió la primera vez. Es de esta manera que progresivamente el drogadicto va a requerir más, más, más de esa droga. Y ahí el fundamento biológico de las adicciones. Y todo a través de la dopamina, ¿no? Obviamente hay algunas otras áreas del cerebro que intervienen en este proceso, pero el principal agente de las adicciones pues sería la dopamina. El punto de esto no es satanizar a este neurotransmisor, ¿no? Porque a fin de cuentas nosotros tenemos dopamina en nuestro cerebro, sí, sí lo tenemos, pero el hecho de consumir drogas pues corrompe la función que tiene este neurotransmisor. Entonces, a ver, nuevamente les pregunto, chicos, ¿hasta ahí se entendió un poquito mejor? Ok, ok, Percy, ok, Olenka. Está bien, perfecto. No se preocupen, les voy a pasar ese material. Entonces, continuando con el estudio del sistema nervioso, habíamos comentado que dentro del sistema nervioso pues se encontraba el sistema nervioso central, periférico y autónomo. Dentro del sistema nervioso central hay una parte fundamental de todo el sistema en general, el cual es el cerebro. A ver, Carlos me pregunta, ¿cómo actúa una droga? O sea, ¿qué se siente? Bien, al final lo vamos a responder, Carlos, si alcanza tiempo, ¿sí? ¿Qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Al final también lo vamos a responder, Julio. Es que el punto de esta clase, pues, es avanzar este tema, ¿no? Entonces, al final ya resolvemos esas dudas, ¿no? Que ya en realidad van un poquito más allá del tema como tal. Entonces, continuando con la clase, el cerebro es el principal órgano componente de todo el sistema nervioso. Sistema nervioso central, sistema nervioso en general. ¿Sí? El cerebro, pues es un órgano complejo que está ubicado dentro de nuestro cráneo y resumiendo, sintetizando en simples palabras, se podría decir que nuestro cerebro gestiona toda la actividad que ocurre dentro de nuestro sistema nervioso. Por lo cual es el órgano más importante de todo el sistema y me parece que de hecho de todo el cuerpo, sin desmerecer a los otros sistemas. Y algún dato curioso que tenemos sobre el cerebro es que pues está compuesto por más de 100 billones de células nerviosas, es decir, de neuronas, neuroglías y otros, así como lo escuchan, 100 billones, una cantidad exorbitante. Bien, entonces, para que nosotros estudiemos el cerebro, en realidad este es algo muy complicado, pero lo vamos a hacer de la manera más simple y más superficial posible. Para ello, vamos a tocar lo que es la corteza cerebral y los lóbulos del cerebro. Pero para esto también es necesario que aprendan, ¿no? Más o menos cuáles son los planos de corte del cerebro, es decir, cómo se corta un cerebro para su estudio. Por ejemplo, aquí yo les he puesto estos tres planos, no hay más, uno sagital, uno coronal o frontal y uno horizontal o transversal. Sagital, chicos, es cuando, a ver, ahí sí mira mi cámara, cuando, digamos, aquí nota mi plumón, digamos, yo hago un corte
desde esta parte de la cabeza, neuroeje se le llama, a través del medio, prácticamente se dividiría mi cuerpo en dos, ¿no? En una izquierda y una derecha. Ese se denomina un corte sagital, ¿sí? Cuando básicamente mi cuerpo se divide de izquierda a derecha. Ahora, por otro lado, un corte coronal o frontal ya también va a ser cuando se va a dividir el cuerpo, pero esta vez va a ser, por así decirlo, de oreja a oreja, ¿no? Es decir, se lo va a dividir. Si yo giro mi cabeza, pues hago un corte desde ahí hasta el otro extremo. De tal manera que en un lado del corte, pues se va a ver mi frente, ¿no? Y es por eso justamente que se llama frontal, este tipo de corte. Y finalmente tenemos un corte horizontal o transversal. Horizontal, como su nombre indica, imaginemos que pues, se me corta pues así, horizontalmente. ¿Sí? Entonces, recapitulando, hay uno sagital, que divide el cuerpo en izquierda a derecha, uno frontal, de oreja a oreja, y uno horizontal, así. Esos son los tres planos de corte del cerebro. Lo maneja más que todo biólogos y médicos, pero a nosotros nos sirve justamente para estudiar o para notar bajo qué tipo de corte se están presentando estos cerebros. Por decir en el caso de este, aquí más que todo apreciamos una vista sagital. ¿Por qué? Porque solo estamos viendo un lado, ya sea el izquierdo o el derecho, del cerebro. Entonces, asumiendo esta vista sagital, primero vamos a tener o vamos a destacar el hecho de que el cerebro, se divide en lóbulos, básicamente. Estos lóbulos son el resultado de una división funcional. Funcional, referente a una función, ¿no? Que está separada por fisuras de la corteza cerebral, como tal. De hecho, aquí no lo tengo. A ver, voy a compartir eh, un PowerPoint porque acá no puede editar. Necesito editar esto, chicos. A ver, un momentito. Listo. Listo. ¿Se ve el PowerPoint ahora? Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? A ver, sí se ve. Listo. Listo, listo, listo. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Entonces, lo vamos a poner ahí. Listo. Entonces, les decía pues que los lóbulos en el cerebro eran un resultado de una división funcional del cerebro, ¿no? Y estaba separado por las fisuras de la corteza. Fisura, entendámoslos como un... A ver, las fisuras concretamente en el cerebro son dos. Oh, no lo puedo resaltar bien. A ver, le voy a cambiar de color. Color de lápiz, uno celeste, digamos. Hay dos fisuras. Esta me parece que es la fisura de Rolando, esto que está ahí. Y la segunda es la fisura de Silvio. Dos fisuras. En base a estas dos fisuras se puede hacer una división de los lóbulos del cerebro como tal. ¿Sí? Entonces, para ello, voy a cambiar otro color. Distinguimos un lóbulo frontal. Como su nombre indica, el lóbulo frontal está ubicada pues en la parte frontal de nuestro rostro, estaría más o menos por aquí, y en el dibujo concretamente pues estaría aquí, sería toda esta parte, el lóbulo frontal, ¿sí? Más que todo, toda esta parte. Por otro lado, ubicamos un lóbulo parietal. El lóbulo parietal ya también se ubica en la parte más o menos medial de nuestra cabeza, y concretamente pues se ubicaría más o menos por aquí. Estaría ubicado por ahí. Seguidamente del lóbulo parietal, nosotros ubicamos un lóbulo occipital, el cual está en la parte posterior de nuestra cabeza, el cual básicamente estaría por aquí. Es mucho, de hecho, pero básicamente por ahí. Y finalmente distinguimos un lóbulo temporal, que está ubicado pues en la parte inferior de nuestro cerebro, lo cual en nuestra cabeza más o menos sería a la altura de la oreja, por ahí, y que aquí en esta vista sagital correspondría más o menos a este lugar. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos lóbulos se va a dedicar más o menos de manera exclusiva a cierto tipo de función, de mecanismo, que de alguna manera influye
en nuestra conducta, en nuestro comportamiento y algunas otras cosas, como lo vamos a ver. En cuanto al lóbulo frontal, se ha visto relacionado más que todo a funciones relacionadas al lenguaje, al control de nuestras emociones, de nuestros movimientos voluntarios, al razonamiento y la planificación. ¿Sí? Es decir, que este lóbulo se aboca más que todo al pensamiento como tal, al hecho de pensar, razonar, controlar las emociones, el lenguaje como tal. El lóbulo frontal se va a encargar más que todo a estas funciones. Por otro lado, el lóbulo parietal ya también va a procesar información del tacto, la posición, nuestra postura del cuerpo y va a integrar toda la información que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos, es decir, tacto, olfato, lo que sea. El lóbulo parietal integra esa información y pues la procesa, ¿no? Y justamente por ello es lo que les decía que aquí básicamente reside la diferencia entre la sensación y la percepción, porque la sensación básicamente solo sería el hecho de que mediante alguno de nuestros sentidos, ya sea el tacto, nosotros recibimos información, ¿no? Pero esa información nosotros no la interpretamos, no sabemos realmente qué es, hasta que el cerebro, y en este caso particularmente el lóbulo parietal, la interpreta. Y una vez la información recibe la interpretación por parte del lóbulo parietal, es recién que se va a convertir en percepción. Entonces, sensación, un proceso básico, primario, para que luego ocurra la interpretación que se hace en el lóbulo parietal en el cerebro, que finalmente da como resultado la percepción. Diferencia básica entre sensación y percepción. ¿Sí, chicos? Ahora, en cuanto al lóbulo temporal, entre las funciones principales de este lóbulo, más que todo, va a estar la audición como tal y el lenguaje. Como habrán visto, tanto en el lóbulo frontal como en el temporal, se hace referencia al lenguaje. Pero aquí hay que distinguir que si nos referimos al lóbulo frontal y al lenguaje, en el lóbulo frontal más que todo se va a hacer referencia al hecho, digamos, del lenguaje hablado. Es decir, que nosotros a través del lóbulo frontal podemos hablar, ¿sí? Pero, a diferencia del lóbulo temporal, cuando se menciona el lenguaje en el lóbulo temporal, más que todo se hace referencia al hecho de que nosotros a través de este lóbulo podemos entender lo que se nos dice. Y justamente por ello hay áreas representativas de cada lóbulo. Por decir, en el lóbulo frontal se menciona un área de Broca, como lo escuchan, área de Broca, que hace referencia a la capacidad que nosotros tenemos para poder hablar. Se dice que concretamente esa capacidad de lenguaje que nosotros tenemos para hablar se encuentra localizada en el área de Broca, que a fin de cuentas está ubicada en el lóbulo frontal. Y por el otro lado, la función o la capacidad que nosotros tenemos para entender ese lenguaje hablado, se ubica concretamente en el lóbulo temporal, en el área de Wernicke. ¿Sí? Entonces son dos áreas representativas. A ver, se las voy a escribir también por el chat. Área de Broca y área de Wernicke. El área de Broca en el lóbulo frontal relacionado a la evocación del lenguaje, y el área de Wernicke en el lóbulo temporal relacionado a la comprensión del lenguaje. Listo. Y finalmente, vamos a hablar un poquito también del lóbulo occipital, que básicamente se encarga del procesamiento de la información visual en este caso, ¿sí? Es a través del lóbulo occipital, que se ubica en la parte posterior o bueno, anterior de nuestra cabeza, quien se va a encargar de procesar toda esta información, ¿no? Y es a través justamente de este lóbulo que nosotros podemos hacer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, reconocimiento de rostros, detección de emociones, porque nosotros sabemos, ¿no? Que nosotros obviamente miramos por los ojos, por la retina, por los fotorreceptores, pero a fin de cuentas, si solo utilizamos esto, o sea, hasta ahí, hasta el hecho de utilizar el ojo, los fotorreceptores, solo es una sensación. Y no es sino que nosotros podemos ver, integrar todo lo que nosotros estamos viendo
es decir, considerando la forma, figura, distancia, fondo, todo eso ya se procesa en el lóbulo occipital. Y bueno, básicamente hasta ahí también se constituiría una percepción de lo que nosotros vemos. Porque si solo nos referimos al ojo, a la retina, fotorreceptores, bastones, lo que sea, solo se trata de una sensación. ¿Sí? Pero toda esta división que yo les he mencionado es algo más que todo funcional. Anatómicamente, esta división no se va a distinguir si ustedes alguna vez llegasen a ver un cerebro. Entonces, esta división más que todo se hace manera de un estudio académico para dividir funcionalmente pues a qué se dedica más o menos cada parte de nuestro cerebro. Pero vamos a ver que a la hora de la hora, cuando nosotros hacemos una actividad, lo común que pasa es que todos los cerebros, o bueno, perdón, todos los lóbulos interactúan. Es decir, que todo nuestro cerebro actúa ante una sola actividad. Ejemplo, ahorita yo les estoy hablando, ¿no? Pero a la vez que yo les estoy hablando, también estoy mirando la pantalla, estoy mirando la cámara. Si yo estoy mirando la cámara, estoy haciendo uso de la vista. Si estoy haciendo uso de la vista, ya también estoy haciendo uso del lóbulo occipital. Pero el mismo hecho de que yo les diga que estoy haciendo todo esto, también implica razonamiento por mi parte. Es decir, que también estoy haciendo el uso del lóbulo frontal. Por otro lado, también se puede decir que estoy haciendo el uso del lóbulo parietal, porque a la vez que yo les estoy diciendo eso, también me estoy ubicando en un espacio y un tiempo, estoy sintiendo todo lo que pasa a través de los sentidos. Y paralelamente también estoy haciendo uso del lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque estoy escuchando también todo lo que digo. Entonces, vamos a ver, chicos, que en cada actividad que nosotros hacemos, en realidad estamos utilizando todos nuestros lóbulos, de una u otra manera. ¿Sí? Entonces, estos son los lóbulos, 4 lóbulos básicos. Y por otro lado tenemos a la corteza cerebral. La corteza cerebral, como su nombre indica, corteza, vendría a ser una superficie, una capa que recubre al cerebro. Es decir, imaginemos que ese es el cerebro, pues la corteza imaginémonos que es lo más superficial. Por así decirlo, pues como su nombre indica, la capa. Imaginémonos que tenemos una naranja, pues la corteza cerebral pues sería la cáscara de esa naranja, lo más superficial. Entonces, esta corteza cerebral va a cubrir la superficie del cerebro como tal. Y nosotros distinguimos, por lo menos para esta clase, ahí distinguimos 3 tipos de corteza. Un neocórtex, un paleocórtex y un arquicórtex. Para nosotros, lo más importante es el neocórtex, que como su nombre indica, bueno, como su etimología indica, neo, nuevo, se encarga, es la corteza o bueno, la superficie del cerebro que también está encargada de los procesos de raciocinio, de pensamiento como tal. Y de hecho, en el neocórtex se encuentra, o bueno, es una parte importante que nos distingue a nosotros, seres humanos, de otros animales, de los animales, de hecho. ¿Por qué? Porque los animales no tienen un neocórtex. Como el nombre indica, pues neocórtex nuevo es algo que solo el ser humano lo ha desarrollado porque si bien sabemos otros animales tienen un cerebro, puede ser menor, mayor que el del ser humano, en el caso de los chimpancés me parece que es igual o mayor incluso, pero en el caso de los chimpancés y de los otros animales no existe un neocórtex. Y por ello justamente se dice que nosotros hemos sido quienes hemos desarrollado el cerebro a un nivel superior, a un nivel en donde ya alcanzamos el proceso o en el acto del raciocinio, ¿no? El hecho del pensar. Y es justamente lo que nos divide a nosotros seres humanos de los animales. Ese hecho de pensar, de raciocinio como tal. ¿Sí? Y finalmente, pues, otra parte no menos importante es el cerebelo. El cerebelo, si bien todo esto es el cerebelo es esta pequeña cosita que nosotros ubicamos aquí. Esto básicamente que está ubicado en la parte inferior del cerebro. El cerebelo también procesa información de algunas áreas del cerebro, pero más que todo es a través del cerebelo que nosotros podemos coordinar nuestra postura, nuestro equilibrio. Es decir, que de alguna manera el cerebelo influye en el control de nuestra postura, equilibrio y la regulación, ¿no?, de nuestra postura. Más que todo, el cerebelo va por ese campo. ¿Sí? Ahora, paralelo a esta división, a la corteza cerebral, los lóbulos, al cerebelo, el cerebro consta de 2 hemisferios. Es decir, que nosotros, haciendo una división sagital, como ya habíamos hablado, izquierda-derecha, vamos a distinguir que nosotros, o bueno, que nuestro cerebro